Bienvenidos nuevamente a este su Instituto de Formación Política Somos Dignidad. Excelente ver la convocatoria, asimismo también agradecidos por su puntualidad, ya que está con nosotros también el licenciado, el conferencista, que el día de hoy vamos a hablar acerca del sistema electoral guatemalteco. Es un tema muy interesante, ya que estamos ahorita ya a las puertas de un otro proceso electoral que pues todos esperamos que realmente dé pues un verdadero bienestar para la sociedad guatemalteca, que estamos ávidos de poder tener ya un mejor futuro, ¿verdad? Como familias guatemaltecas. También de las conferencias que damos todos los miércoles. También nos pueden seguir por medio de nuestras redes, Facebook, Instagram y todas las que están a disposición también están ahí. También está el canal de YouTube, que es Somos Dignidad, donde ahí también están todas las conferencias que se han estado dando a lo largo de este 2026. Entonces, ya sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Voy a presentar al licenciado Guillermo Arturo Fuentes Chur. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario del Norte, CUNOR. Tiene estudios en maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudios de Administración Pública y otros como materia municipal, materia en Administración Pública nacional e internacional, materia en Derecho Electoral. Alguna experiencia laboral que tiene en municipalidades, docencia universitaria, gobernación departamental, gobierno central, Ministerio de Gobernación, instituciones descentralizadas, proyectos de organizaciones políticas, periodismo y ejercicio profesional independiente. El licenciado también ha hecho muchos estudios acerca de lo que es el sistema electoral guatemalteco, en lo que él también ahorita está trabajando. Entonces, por favor, recibamos al licenciado Fuentes Chur con un fuerte aplauso. Por favor, pongamos mucha atención a su disertación. Al finalizar nuestra metodología de trabajo, en cada una de las mesas hay una copia de la ley electoral para que ustedes lo tengan de consulta. Vamos a hacer un trabajo grupal donde van a realizar ustedes una conclusión, una observación, un comentario acerca de su disertación, y después va a haber un espacio para poder hacer una breve discusión. Entonces, ya sin mayor preámbulo, lo dejo en el uso de la palabra, licenciado Chur. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que voy a obviar el micrófono. Excelente. Tenemos acá el micrófono ya para la transmisión. Y pues yo espero que me escuchen todos. No sé si no hay problema con que no use el micrófono y estamos muy separados. Bueno, primero que nada, pues dar las gracias a mi energía universal por el poder estar aquí, ¿verdad? Creo que eso es lo primero que uno debe de dar, y también el agradecimiento al Instituto de Formación Política por la invitación que se me hizo para venir a platicar con ustedes sobre el tema de sistema electoral, o sobre lo que es el sistema electoral y el derecho electoral en sí. La verdad es de que mi intención no es venir a dar una charla magistral, ni venir a hablar de lo que yo he hecho, donde yo he estado, desde un tema más que todo, como decir, de ego, ¿no? Sino que venirlo a hablar desde un tema más institucional, ¿verdad? Más de lo que nosotros creemos que se ha hecho, cómo estamos hoy por hoy y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, esa es realmente nuestra intención, venir a compartir con ustedes la experiencia, un poco el conocimiento, pero más que todo basarnos en esas capacidades que pues ya por el tiempo, la vida y todo lo que se nos ha logrado dar durante este tiempo que llevamos en este mundo, pues podemos compartir y que nos interesa transmitir a ustedes. Gracias por estar acá presentes, ¿verdad? La participación presencial es importante, pero también a quienes nos están viendo desde sus casas y quienes nos van a poder ver luego ya en una retransmisión si es que no logran conectarse, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante poder tener este tipo de materiales para luego poder ir creciendo de manera personal y también de manera colectiva e institucional, ¿verdad? Entonces yo pues reitero ahí el agradecimiento por la oportunidad y el poder hablarles de lo que es el sistema electoral propiamente guatemalteco.
Realmente no traemos una presentación porque creemos de que lo podemos platicar y les puedo compartir. Hay varias presentaciones que se pueden tener desde lo que es el Tribunal Supremo Electoral, pero hoy básicamente lo que queremos nosotros es hablar de cómo está estructurado ese sistema electoral, ¿verdad? De dónde viene, cómo viene, por qué estamos como estamos y hacia dónde creemos que vamos y hacia dónde creemos que deberíamos ir. Que eso es lo más importante hoy por hoy, ¿verdad? Nosotros pues estamos claros de que cuando hablamos del sistema electoral tenemos que hablar de lo que es la ley electoral de partidos políticos con sus reglamentos. Pero tenemos que saber, muchas veces vemos los que hemos tenido la oportunidad de estar en universidades, ¿verdad? Aparte de estudiar, poder dar cátedras, de que se desconoce la estructura de las leyes, de dónde vienen, ¿verdad? De cómo se crean las mismas desde una pirámide que nosotros cuando estudiamos derecho lo conocemos como el CORI, ¿verdad? Que son esas leyes constitucionales, ordinarias, reglamentarias e internas, que son disposiciones, realmente las últimas son disposiciones internas. Y cuando hablamos del sistema electoral y propiamente de la ley electoral y partidos políticos, debemos de saber de que es una ley de carácter constitucional, ¿verdad? Entonces, en las leyes de carácter constitucional tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley del Orden Público, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener bien claro que esas son las leyes que son las supremas, digamos, que tienen el mismo rango. Ya luego vienen las ordinarias, donde encontramos todas las leyes de carácter civil, laboral, penal, que son emitidas por lo que es el Congreso de la República de Guatemala. Y los reglamentos que son los que hacen que funcionen estas leyes, ¿verdad? El objetivo de los reglamentos es crear los procedimientos, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengamos nosotros claros y saber de qué manera están estructuradas las leyes. Nosotros creemos de que, digamos, en la primaria, en la secundaria, deberían los muchachos de tener por lo menos su Constitución Política de la República de Guatemala y llevarla en el bolsillo. Hay países que lo han implementado. Entonces, por lo menos que conozcan, que sepan que la Constitución Política de Guatemala, a veces preguntamos, preguntas así muy generales, ¿verdad? ¿Cómo está estructurada la Constitución Política de Guatemala? ¿Cuántas partes tiene? Y no la conocemos. Entonces, tenemos que saber que la Constitución Política de Guatemala está dividida en 3 partes generales. Hay algunos que dicen que son 5, otros que son 7. Para mí son 3. Es la parte dogmática, donde están los principios, los derechos individuales, colectivos, cívicos. Esa es la primera parte. Luego está la parte orgánica, que es cómo está estructurado el Estado, los organismos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, las instituciones que conforman el Estado. Y por último, la parte procesal, que es la forma en la que se puede dar lo que es las reformas a la Constitución Política de Guatemala, que sabemos de que es una constitución bastante rígida, que no se puede reformar de una manera fácil, que lleva un proceso extenso y que lo que busca es que no se pueda modificar de una manera fácil. Eso fue lo que se hizo en el 1985, que es cuando se crea la Constitución, que entra en vigencia el 14 de enero de 1986. Entonces, eso es importante porque tenemos que tener claro que es la ley superior, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea la ley que de primero salió a luz, porque antes de la ley, de la Constitución, estuvo la ley electoral y de partidos políticos. El decreto ley, aquí lo tenemos. El decreto es el 1-85, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque a partir de esto fue que se comenzó a trabajar lo que fue la estructuración de nuestra ley suprema, o sea, la Carta Magna, la Constitución Política, y que nosotros tenemos que también saber cómo está estructurada, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que las partes principales de nuestra ley electoral y de partidos políticos son 4. Así las divido yo, hay quienes tal vez la tengan como 5 o 6, pero de acuerdo a sus títulos es que nosotros la dividimos. Y el primero es el de la ciudadanía y el sufragio, ¿verdad? Ese es el primero. El segundo es lo que son las organizaciones políticas. El tercero ya es el proceso electoral y el cuarto es la justicia electoral, ¿verdad? Eso es de manera general. Nosotros sabemos que hoy por el tiempo que tenemos no vamos a poder venir y hablar de los temas muy específicos. Hoy vamos a hablar de manera muy general. Esperamos poder hablar de esos módulos de manera más específica más adelante, ya sea en esos espacios, si se nos da la oportunidad y se nos invita con mucho gusto, o de manera específica, ya con grupos en determinados días, horarios y todo, para que nosotros podamos tener un tipo de diplomado, certificación, que creo que es importante
que lo veamos nosotros trabajando y lo veamos conociendo a mayor detalle todos estos temas que yo les estoy comentando. Luego están los reglamentos. La ley electoral de partidos políticos tiene reglamentos. Hay un reglamento de comunicación, por ejemplo, el reglamento general de la ley electoral de partidos políticos, creo que es la primera que tendríamos que mencionar, que esa es la que establece el procedimiento, ya de cómo se forman los partidos, de cómo se dan las sanciones, de cómo funciona el pleno de magistrados o la institución internamente. Todo eso lo vemos en el reglamento. Pues luego tenemos estos otros reglamentos que son más específicos, el de comunicaciones, el de fiscalización, el del voto en el extranjero. Esos son reglamentos que han surgido posteriormente. Este año se dio una modificación al reglamento de la ley electoral y partidos políticos. Y por eso es que nosotros pues tratamos de tener leyes para compartir, pero están agotadas en este momento porque no han emitido, no han impreso nuevas leyes con sus reglamentos, porque quieren incluir estas modificaciones. Entonces por eso es que hoy pues les compartimos algunas leyes en las mesas, hay una acá y otra acá y otra acá, si quieren ustedes hacer la consulta. Pero también lo podemos hacer de manera digital. Ahora ya todos tenemos red, ya todos podemos venir y entrar a nuestro teléfono. Entonces ingresamos al link del Tribunal Supremo Electoral y ahí podemos buscar para poder venir y revisar o confirmar los datos que estamos dando, ¿verdad? Para que ustedes puedan ahí ver y podamos discutir lo que es la ley. Pero si no, pueden tomar la que nosotros compartimos en este momento y así también poder hacer ese trabajo que platicamos de manera grupal o hacer los comentarios, las preguntas, sugerencias, lo que ustedes crean conveniente durante el desarrollo de esta actividad, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos claro y pues vamos a ir ahí tomando la ley y vamos a ir comentando un poco dentro de los artículos, ¿verdad? Que de primero, pues me gustaría comentarles de que lo que es el sistema electoral, pues como bien les decía, de primero fue la ley electoral, luego la Constitución, pero tenemos que empezar haciendo el comentario de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde encontramos nosotros el tema del Tribunal Supremo Electoral o del sistema electoral. Y fíjense que es interesante porque no existe un desarrollado de manera extensa, digamos, dentro de nuestra Constitución Política de la República. Y pues, si mal no recuerdo, en el artículo 223 encontramos de manera muy general cómo va a funcionar el sistema electoral, ¿verdad? En el artículo 223 de la Constitución Política de la República. Pero también hay otro artículo que debemos de poner atención dentro de la misma, y es lo que es la participación, los deberes y derechos cívicos y políticos de la ciudadanía, ¿verdad? Y eso lo encontramos en nuestros artículos 135, 136 y 137 de la misma norma. Ahí nosotros podemos ver, de primero, qué es la ciudadanía de manera general y cuáles son sus derechos y obligaciones de la misma manera, de manera general, ¿no? Y ahí vemos de que, digamos, entre los principales derechos y deberes cívicos es servir y defender a la patria, cumplir y velar porque se cumpla con la Constitución de la República, obedecer las leyes y los deberes, inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electos, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas y defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. Entonces aquí vemos bastante importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Cómo es que comienza la ciudadanía. Entonces yo creo que todos tenemos bien claro que la ciudadanía se genera al momento que cumplimos 18 años. Y que los derechos y los deberes también cuando venimos y nosotros nos empadronamos. Digamos, existe mucha discusión con el Tribunal Supremo Electoral el tema del empadronamiento automático. Nosotros creemos que el empadronamiento debería ser automático al momento de que el joven de 18 años llega a tramitar su primer documento personal de identificación, ¿verdad? Entonces ya no hay esa necesidad de estar haciendo esas visitas o estar promocionando de que la gente se empadrone, que pongan los kioscos y todo, sino que sea automático. Y sí, en el Registro Nacional de las Personas hay un convenio con el Tribunal Supremo Electoral
para poder fomentar el empadronamiento de los jóvenes, pero no es obligatorio. Entonces, ¿qué sucede? En el RENAP, ustedes no sé si han ido al RENAP, está donde pasan a hacer el trámite del DPI, pero luego si quieren pasan a empadronarse y si no se van. Entonces, nosotros creemos que debería ser automático, ¿verdad? No tener que venir y la gente, mire, se quiere empadronar o pase a empadronarse, porque muchos jóvenes dicen, no, no me interesa, ahí después lo hago, ¿verdad? Eso es común cuando somos jóvenes. Yo recuerdo bien, nosotros éramos todavía de cédula, a ustedes, yo 4 cédulas porque las perdía, a ustedes las mojaba, se me perdían y como eran de papel, ¿verdad? Ahí tengo todavía un par guardadas, pero en mi caso, yo fui a sacar la cédula cuando ya tenía como 6 meses de haber cumplido 18 años. No me interesaba, no le miraba para qué me va a servir tener la cédula, mucho menos empadronarme, ¿verdad ustedes? En cambio, hoy por hoy creo que sí hay un poco más de compromiso de los jóvenes de ir a sacar su DPI por diferentes circunstancias. Pero el tema del empadronamiento no logramos mejorarlo. Entonces, hoy por hoy tenemos ya 10 millones en el padrón electoral. Ya logramos pasar los 9 que teníamos, 8,5 aproximadamente en las últimas elecciones, ya llegamos a los 10. Y eso pues genera que debería de haber mayor participación, no solo en las elecciones, en espacios políticos debería haber más participación, pero vemos que es al revés, que en vez de tener más participación, vemos mayor abstencionismo, mayor voto nulo, mayor voto en blanco, menos gente joven participando en grupos políticos, menos gente joven con el interés de conocer qué estamos haciendo. Y eso es preocupante realmente porque nosotros deberíamos de tener más gente joven involucrada, porque ellos son el futuro, quienes van a quedarse cuando nosotros ya no estemos y quienes deberían de tener una mejor posibilidad de desarrollo, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte, ¿verdad? Nosotros vemos dentro del desarrollo del Tribunal Supremo Electoral cómo el mismo ha venido dándose de manera ascendente, descendente, vemos una curva en el mismo. Nosotros vemos, digamos, en el tema de los diferentes plenos de magistrados que hemos tenido, ¿verdad? Y eso va mucho por el tema de las comisiones de postulación, que es un tema que lo vamos a platicar más adelante, pero que vamos a hacer un poco la referencia por la historia, el antecedente del Tribunal Supremo Electoral. Cuando en 1985 comenzó esta transición para que entráramos en esta nueva era democrática, entonces se constituyó el primer pleno de magistrados. Y no era como ahora, que vemos universidades privadas y que se crean universidades privadas para que tengan voto y tengan participación en estas comisiones. En ese momento únicamente participó la Universidad de San Carlos, el Congreso de la República y el Colegio de Abogados y Notarios. Fueron los únicos que participaron para formar ese pleno de magistrados. Cada uno eligió, cada uno votó. Y luego de que se presentaron esos 20 candidatos al Congreso, el Congreso eligió 5 y ahí vemos nosotros 5 titulares, 5 suplentes, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros a personalidades como Arturo Gerbruger Asturias, que es el que más se menciona, tal vez el más memorable. Dentro del Tribunal Supremo Electoral en la sede vemos que hay un salón con su nombre, ¿verdad? En su fotografía, que también sabemos todos que fue vicepresidente de la República cuando se dio el tema del golpe de Serrano Elías. Pero también hay otros personajes, hay otros magistrados que cabe mencionar, que es importante que recordemos, porque muchas veces no recordamos. Ahí tenemos que estudiar un poco y todo, porque definitivamente todos tenemos esa parte en la que si no le damos uso a ciertas situaciones, nuestra memoria pues las guarda, pero hay que irlas recordando, ¿verdad? Entonces vemos ahí a otros magistrados que también tuvieron sus luchas para mantener la democracia. Por ahí yo pondría a Mario Aguirre Godoy, por ejemplo, ¿verdad? Mario Aguirre Godoy también fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral, fue presidente del Tribunal Supremo Electoral en su momento. Él pues, realmente hizo mucho trabajo en los años 60 cuando se creó el Código Civil, por ejemplo, Código Procesal Civil, creo que es de lo más recordado de él. También vemos al licenciado Bolaños, el nombre ahorita no recuerdo, pero el licenciado Bolaños también fue magistrado. También tuvo un periodo, si no estoy mal, entre el 90 y el 2000, en el que también tuvo que defender nuestra democracia, nuestra era democrática. Vemos a la primera magistrada que fue presidenta, que
es María Eugenia Villagrán, si no estoy mal, si por ahí estoy mal en los nombres, si ustedes recuerdan, pues ayúdenme, ¿verdad? De eso se trata acá. Aquí es pura enseñanza, aprendizaje, decimos nosotros, ¿verdad? Porque no solo es de transmitir, sino que también es de aprender o de recordar. Y ella también hizo un papel importante durante los años que estuvo como magistrada. Y por último, yo mencionaría tal vez un poco al licenciado Rudy Pineda, que él tuvo que estar durante lo que fue el tema de la crisis de Otto Pérez y Roxana Valdetti, y tuvo que defender la elección o las elecciones del 2015, ¿verdad? Luego para acá, pues realmente ese es mi criterio, mi posición. Cualquiera podrá tener un criterio diferente, pero del 2010, 2015 para la fecha, nuestros plenos de magistrados se han visto un poco débiles o criticados porque nosotros vemos que hay muchos compromisos políticos por la forma en la que llegan, ¿no? Entonces, la verdad, pues mencionar lo que fue la elección del 2019 o las elecciones del 2023, pues tienen sus cosas positivas definitivamente, ¿verdad? Porque se dieron situaciones como la última que se alegaba sobre un fraude, que nunca se pudo establecer realmente si lo fue o no lo fue, quienes dicen que sí, quienes que no. Nosotros como abogados a veces decimos, bueno, nosotros necesitamos pruebas. Si no hay pruebas, nosotros no podemos determinar si realmente hubo fraude. Desde mi punto de vista, hubieron irregularidades, hubieron situaciones que sí habría que revisar, pero que si eso genera un fraude, eso ya es algo muy macro como para venir y decir, sí, por esas irregularidades fue un fraude, es difícil, ¿verdad? Por eso habría que revisar por lo menos 15,000 mesas de las 24,000 mesas que habían, y eso es muy difícil, ¿verdad? Entonces, realmente si no se puede probar, no se puede decir que hubo un fraude. Ese es mi criterio, ¿verdad? Mi posición. Pero hay quienes pueden decir, no, sí hubo, y otros que por qué no se hizo bien la investigación. Pero esas son posiciones y realmente el Tribunal Supremo Electoral pues hace su trabajo en las elecciones desde la base. Nuestro sistema electoral es muy fuerte por el tema de juntas de votación, las juntas electorales municipales, departamentales, todo eso. Pero eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Pero sí vemos todas estas cuestiones y vemos que es importante mencionar a estas personas, a estos magistrados, que fueron importantes en su momento. Y hay más, pues ya sabemos de que son 5 titulares y 5 suplentes, es decir, los multiplicamos por los periodos que estuvieron, pues hablamos que hay 30, 40 más o menos titulares y suplentes que estuvieron durante este periodo de 1986, perdón, a el 2026 en el que estamos al día de hoy. Bueno, ese es el primer punto. La verdad es que yo no quiero extenderme mucho en cada uno de los módulos que queremos mencionar de manera general, por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Y porque también nos interesa mucho entrar en una discusión, que podamos nosotros también escuchar cuáles son sus opiniones, cuáles son sus inquietudes, porque de eso se trata, eso enriquece, ¿verdad? No enriquece el solo escuchar a alguien, sino que el escucharnos todos y el que entre todos podamos compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, dónde estuvimos, por qué estuvimos, qué fue lo que vimos, ¿verdad? Entonces, por eso no me quiero extender mucho, tal vez tener 45 minutos, una hora de compartimiento, de plática, de temas, y luego pues escucharlos a ustedes en el trabajo grupal que vamos a realizar. En el segundo tema o el segundo módulo que nosotros ahí tenemos poco trabajado es el tema de las organizaciones políticas. Ese es extenso y creo que es el que, organizaciones políticas, ese es el segundo módulo que está en el segundo título de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ahí lo pueden ustedes revisar. Ese es interesantísimo, ¿eh? Nosotros creo que es el que más nos interesa en este momento por la fase en la que están los proyectos políticos que están en formación y también los que ya están. Porque una cosa son los que están en formación y tienen que llegar a ciertos objetivos, y otros son los que ya están, que tienen que mantenerse, ¿verdad ustedes? Porque así funciona el sistema. El sistema no es un partido ya está creado y... Ah, bueno. No, claro que sí. Muy bien, perdón, pensamos que por aquí estamos. ¿Lo apago o lo dejo? Siempre lo dejo, bueno. Entonces, vamos a utilizar el micrófono. Entonces, estábamos con lo del tema de las organizaciones políticas, ¿verdad? Entonces, formar un partido, formarlo es difícil, pero mantenerlo también es complicado. Entonces tenemos que platicar un poco de cómo inicia un partido político, cómo inicia estos proyectos que a veces nosotros tenemos
la inquietud, la intención, queremos formarlos porque queremos hacer cambios en Guatemala, queremos que las cosas mejoren, que las cosas estén bien, y pues que vemos que en el camino pues se van dando muchas situaciones dentro de los mismos. Pero de primero tenemos que saber cuáles son las organizaciones políticas que se pueden dar dentro de nuestro sistema o en nuestro país. Y para eso pues tenemos que ir a la ley electoral y de partidos políticos. Si ustedes revisan el artículo 16 de la ley electoral y de partidos políticos, pueden ustedes ver de que hay tres formas de organizaciones políticas. La primera son los partidos políticos y sus comités para la constitución de partidos políticos. Esos ya se consideran organizaciones políticas. Después tenemos lo que son los comités cívicos. Los comités cívicos solo son con el fin de participar durante las elecciones para lo que son las corporaciones municipales. ¿Ya? Entonces, ese es el único fin de los comités cívicos, son de carácter temporal, solamente están dentro del proceso electoral y luego desaparecen. Y solo participan para la alcaldía, como comúnmente decimos. Y por último están las asociaciones con fines políticos, que estas no son muy sonadas, no se conocen mucho. Digamos, en nuestro caso, en mi caso, participo en una de ellas, creamos una asociación, y estas son con el fin de lo que es dar conocimiento, dar formación, dar capacitación y hacer incidencia política. Ese es el objetivo de las asociaciones con fines políticos, pero esas no pueden participar en elecciones. Las asociaciones con fines políticos no pueden participar para elecciones a candidatos a alcaldes, diputados o a la presidencia, no pueden. Solo es con los fines que les comenté y son de carácter indefinido. O sea, pueden estar todo el tiempo siempre y cuando cumplan con los requisitos y se mantengan haciendo sus asambleas, haciendo sus sesiones de junta directiva y todo eso. Entonces, esas son las tres formas de organización. La que más nosotros conocemos y la que más vemos es el tema de la organización de partidos políticos. Pero tenemos que saber el cómo se inicia esa formación. Hay tres grandes pasos, digamos, o tres procesos importantes. El primero es el grupo promotor, así se le llama. El primero es un grupo promotor que se realiza por medio de acta notarial, donde debe de participar el 0.5% un total de, en ese momento son 582 ciudadanos. Conforme sube el padrón va subiendo ese porcentaje. Entonces, esta acta debe de ir con por lo menos la participación de 582 ciudadanos. Antes, la elección anterior, el proceso electoral anterior, eran 485. Y ahorita ya subió porque como ha subido el padrón, entonces también subió este porcentaje. Entonces se hace un acta donde participan estas personas, levantan la misma, la firman, eligen una junta directiva provisional y así inicia ya el proceso del partido político. Luego de esto, tienen que formar el comité para la constitución de partido político. Esto ya es en escritura pública. Ya es un poco más formal, ¿verdad? Escritura pública debe participar la mitad más uno de los que conforman el grupo promotor. Pongamos un ejemplo que en el grupo promotor hay 700 ciudadanos, porque 582 es el mínimo, pero pueden ser más. Pongamos que son 700 ciudadanos. Entonces, para poder hacer el grupo promotor, el comité, ¿cuántos tendrían que ser? 351, ¿verdad? ¿Perdón? 351, exacto. Entonces ya con 351 se redacta esta escritura pública. También ahí debe de ir una junta directiva provisional. Ya se debe de colocar el nombre, el logo del proyecto político, porque en el grupo promotor puede ir sin nombre. Hay muchos que ponen nombre una vez para poderlo guardar, digamos, para poderlo defender, porque si no después alguien más puede venir y robárselo o pensarlo también antes y colocarlo, no sé. Entonces se lo colocan desde el grupo promotor, pero realmente no es obligatorio. La obligación de colocar el nombre, ese es el comité para la constitución de partido político. Entonces ahí ya se coloca el nombre, se coloca el logo debe ir con los pantones, incluso los que conocen un poco de pintura, tiene que ir el color y cuál es la especificación del mismo, todo eso se coloca ahí. También los estatutos, allá se colocan estatutos del comité que van a ser los estatutos del partido político. Entonces también debe ir los estatutos.
Y pues ya con esto el Tribunal Supremo Electoral dice, bueno, está bien todo está correcto, damos el visto bueno, aprobamos el comité. Para todo esto, pues hay plazos. Digamos, el grupo promotor, desde que se conforma el grupo promotor, tiene 3 meses para volverse comité. Si pasa esos 3 meses y no se vuelve comité, de una vez lo borran, ya queda fuera, 3 meses. Y el comité, cuando ya está formado el comité para la constitución de partido político, tiene 2 años para llegar a ser partido. Si en esos 2 años no llega a ser partido, también lo cancelan, lo eliminan. Entonces, digamos, un comité que viene y se inscribe el día de hoy, mayo 2026, tiene hasta mayo 2028 para llegar a ser partido político. Y entonces ahí encontramos esas fases que se dan ya como comité para la constitución, que primero es el tema de las adhesiones, que las adhesiones es lo más duro, considero yo, o sea, conseguir esas adhesiones. Hoy por hoy estamos hablando de 28.083 adhesiones para poder optar a ser partido político. Hay algunas cuestiones ahí que se pueden dar para poder ir haciendo este trabajo, pero ese es el objetivo, esas 28.083 adhesiones que deben de estar distribuidas en todo el país. ¿Por qué? Porque ¿cuántos departamentos tenemos? 22, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Pero también hay datos que son importantes y que yo he visto a presidentes no dar el dato bien. ¿Cuántos municipios hay en Guatemala? ¿Cuántos municipios hay en Guatemala? A ver, alguien que me diga. ¿Perdón? 340 municipios, ahí estamos bien. Pero yo he escuchado presidentes que dicen 360 y dicen, no es posible que en esos niveles cometamos esos errores, ¿verdad? Entonces son 340 municipios. Entonces, el tema de las adhesiones tiene que distribuirse. Ya son estrategias propias de los partidos. ¿Por qué? Porque la ley lo que establece, el artículo no se me viene ahorita, pero está en la primera parte, artículo 55, 52. Está lo que es cuántos municipios y cuántos departamentos debe tener organizados los partidos. ¿Cuántos departamentos tiene que tener organizados? Por aquí están diciendo, ¿cuántos? 12 departamentos, muy bien. ¿Y cuántos municipios? 5 por departamento. Eso está bien. ¿Y en total cuántos tendrían que tener? Bueno, 60 está bien, ese dato está bien. El mínimo son 50, pero buscar los 60 está perfecto. ¿Por qué? Porque entonces se tiene un poco más por cualquier tema que se pueda dar, de que nosotros le llamamos coloquialmente, que se caiga algún municipio, ¿no? O que se caiga algún departamento. Los departamentos son 12, pero eso es lo mínimo. Los partidos lo que hacen es tener organizados por lo menos 14, 16, porque tienen esa situación de, bueno, si alguno deja de tener esos 5 municipios organizados, que son 4, pero 5 está bien, porque entonces tiene uno ese colchón, le llamamos también, ¿verdad? Ese margen de error de que si alguno de los municipios deja de tener organización y el Tribunal Supremo Electoral nos lo suspende, entonces tenemos 4 y con eso tenemos con vida lo que es el departamento. Entonces ese dato es importante tenerlo, ¿verdad? ¿Cuántos departamentos, municipios tenemos que tener organizados? Ya con este dato, pues nosotros ya vemos que tenemos los 28,000 adherentes y tenemos esos 50 municipios en esos 12 departamentos. Entonces, ¿cuáles son las siguientes fases? Ya con eso ya entramos en una fase de asambleas. Ya viene el tribunal y dice, sí, ya tienen todos, sí, está bien. Excelente, les vamos a autorizar. Y ahí van esos cabildeos que se tienen internos para ver si nos apoyan para que salgan más rápido o para que no se tarden tanto, podríamos decir, ¿verdad? Porque eso se da dentro del Tribunal Supremo Electoral. Eso no lo podemos obviar. Ahí tenemos datos ahorita que están revisándose de organizaciones que están saliendo sus datos más rápido que otras. Entonces existen dudas, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Nosotros vemos entonces ahí de que vienen y dicen, bueno, ya está todo listo, todo está bien, hagan sus asambleas. Entonces, aquí va la estructura, de abajo para arriba, ¿verdad? Que es como los partidos políticos deberían de ser. Los partidos políticos deberían ser de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Pero en Guatemala estamos acostumbrados a que los partidos políticos se formen arriba y comiencen a estructurarse hacia abajo, porque así ha sido la dinámica. Y la dinámica es que caudillismo, tener caciques en los departamentos a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal. Así es como funciona la estructura, que no debería ser así, debería ser al revés, desde lo municipal hasta lo nacional, ¿verdad? Pasando por lo departamental, definitivamente. Pero ese debe ser el orden. Entonces, lo primero que se debe hacer, tendría que ser una asamblea nacional
o una asamblea municipal? ¿Cuál creerían ustedes si estamos hablando? Empezar desde abajo, ¿verdad? Desde la base, esos cimientos, que además vamos a poner esas bases y decir, bueno, ya tenemos los municipales, vamos a hacer esas asambleas municipales en 4, 5, 6 municipios, si se puede, no muchos municipios, porque si no cuesta ya después hacer una asamblea departamental. Entonces todas esas son estrategias que tienen que manejar las organizaciones políticas. Venimos y decimos, bueno, ya tenemos los 4 municipios, se presentan esas asambleas ya al registro de ciudadanos, que eso es algo muy importante. El registro de ciudadanos es como el corazón del Tribunal Supremo Electoral. O sea, uno cree que es el pleno de magistrados. No, el pleno de magistrados es cierto, es una parte política de decisión y todo, pero donde pasa todo y circula todo es en el registro de ciudadanos y en el departamento de organizaciones políticas. Esas son claves. Nosotros creemos que es como hablar a nivel nacional de dónde está el engranaje del Estado. ¿Será el Ejecutivo? ¿Ustedes creen que el Ejecutivo tiene así como el mayor peso a nivel nacional? El organismo ejecutivo no, lo tiene el organismo legislativo. Ahí es donde pasa casi todo, ¿verdad? Por eso nosotros siempre decimos que es demasiado el poder que tiene el Congreso de la República de Guatemala. Pero bueno, esos son también temas que podemos ir abordando luego. Entonces, para continuar ahí con lo que es el tema de la organización, entonces decimos, ya tenemos los municipios, pedimos la autorización al registro por medio de sus delegaciones departamentales, municipales, sus delegaciones. Ya ellos lo revisan, dicen si está bien, y está autorizado el municipio, el departamento. Ya cuando tenemos esos 12 departamentos, entonces el registro de ciudadanos dice en el Tribunal Supremo Electoral, ya están listos, está bien todo, ahora ya pueden hacer su Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en Guatemala normalmente, porque es el centro, vienen los departamentos con sus delegados, que son 2 delegados municipales, los que se tienen que colocar, que vienen a votar. Los delegados municipales son los que realmente votan en las asambleas nacionales. No hay una votación de la Junta Directiva Provisional, por ejemplo. Son estos delegados departamentales que los eligen de los municipios. Entonces ellos vienen y ellos votan y ellos eligen a ese Comité Ejecutivo Nacional, que eso es lo primero, ese Comité Ejecutivo Nacional por 3 años normalmente. Podrían ponerle menos, pero el que le pone menos, la verdad, no. Hay que poner lo más que se pueda, entonces son 3 años. 3 años es el Comité Ejecutivo Nacional, ellos lo eligen. Y luego de eso, entonces ya vienen y dicen, bueno, ya está todo, ya son partidos, ya ustedes ya van a aparecer ahí en la página. Hay una página del Tribunal Supremo Electoral también, si ustedes lo buscan, donde aparecen los partidos, quién es su secretario general, cuál es su logo, su dirección, todo está ahí. Y también cuántos afiliados tiene. También pueden ver cuántos adheridos van de los comités para la constitución de partidos políticos. También existe la posibilidad, todo eso es público, debería ser transparente. Pero también ahí vemos que a veces lo colocan un mes sí, 2 meses no, un mes sí, uno no, y así. Y a veces dicen que se les olvidó ponerlo, cosas que ahí pasan. Entonces, ya son partidos políticos, ya están inscritos. Entonces ya son una persona jurídica de carácter público. Perdón, iba a comentar algo, ¿no? No, perdón. Entonces, y ahí ya podemos entrar a competir en las elecciones, ¿verdad? A competir, a tratar de buscar tener alcaldes, tener diputados, la presidencia, darle institucionalidad a ese partido político, darle estructura, darle permanencia, porque también existen requisitos para poder permanecer. Todos sabemos que debe de por lo menos lograr llegar en la primera elección, luego de ya ser partido, tiene que participar en la presidencia, por lo menos las diputaciones y en las alcaldías, y que para sobrevivir tiene que tener el 5% de los votos, o que haya logrado ingresar un diputado. Si no logra esos mínimos, es susceptible a cancelación. Ahí vemos a los partidos ahí peleando porque no los cancelen, cuando realmente ellos deberían decir, si no lo cumplimos, nos vamos, ¿verdad? Así ha sido todo este proceso democrático, así ha sido. Entonces, ¿por qué venir y obligar a que se cambie, ¿verdad? Nosotros no entendemos eso. Ya ahorita se cancelaron 9 partidos políticos desde las elecciones anteriores, desde el 2024 para acá. Hay un par más en proceso, pero que ahí siguen peleando por permanecer. Y realmente no entendemos por qué quieren permanecer, si de todas maneras no tienen tampoco el número mínimo de afiliados, no tienen estructuras, no tienen asambleas. Lo más seguro es que no van a lograr llegar a objetivos en unas elecciones. Pero ahí continúan esa lucha de poder. Hoy por hoy tenemos
25 partidos vigentes y 24 comités para la constitución de partido político que quieren llegar a ser partido político. Eso es la actualidad, ¿verdad? Entonces, pero siguiendo con el tema, venimos y ya teniendo el partido inscrito y todo, van a ser las elecciones el otro año, 2027. Van a ser las elecciones, nosotros queremos participar y vamos a hacer nuestras asambleas para poder postular a nuestros candidatos. Entonces ya venimos y hacemos esas asambleas, ¿verdad? Hay, digamos, los departamentos que están organizados, que son legalizados, y los municipios legalizados, sus mismas juntas directivas, sus mismos comités, perdón, ellos proponen a sus candidatos. Los que no están legalizados, lo hace el Comité Ejecutivo Nacional. Y todo eso después viene la Asamblea Nacional de Postulación también, el presidente, vicepresidente, que los diputados del Distrito Nacional, los diputados por listado nacional, perdón, que los diputados al Parlacén, al Parlamento Centroamericano, y bueno, ya se colocan, ya se eligen y se presentan al Tribunal Supremo Electoral para que el otro año podamos participar. Eso se puede comenzar a hacer a partir del 22 de julio de este año, esa es la fecha. A partir del 22 de julio de este año pueden comenzar a hacer asambleas nacionales y a poder hacer asambleas nacionales de postulación. También el 22 de octubre, esas fechas son importantes tenerlas claras porque son como los límites, ¿no? El 22 de octubre es la fecha límite para que los partidos políticos tengan esos 28,083 afiliados. Hay unos que tienen 24,000, 25,000 y todo. Eso se hace una reunión mensual del Tribunal Supremo Electoral con los partidos políticos. Ahorita tuvimos la oportunidad de participar. Ahí hicimos la lucha y logramos participar por temas de periodismo. Y ahí estuvimos y vimos cómo pues se da una lucha ahí interna entre los partidos con el tribunal y se dicen cosas y se preguntan y son muy abiertos, entonces ahí se conocen muchas cosas internas que son importantes, digamos esto, de que el 22 de julio se pueden comenzar a hacer asambleas, no todos lo saben, o que el 22 de octubre es la última fecha para que tengan esos 28,083 afiliados, tampoco, son datos que ahí los hemos ido conociendo de estos plazos. Y también ver, ¿verdad?, de que este tema de las afiliaciones, nosotros creemos de que los partidos políticos deberían de mantener esos 28,083 y no ponerles la fecha que hasta el 22 de octubre tienen. Porque ¿qué pasa? Que los partidos políticos deberían de tener fortaleza, estructura, pero el tribunal les está dejando margen. Pónganle que un partido ahorita tuviera 15,000. ¿Qué podríamos nosotros pensar de un partido que tiene 15,000 afiliados? Es un partido que no tiene fuerza, que no tiene estructura, que realmente no debería de estar, ¿verdad? Y vemos después de que en las elecciones vienen y participan y tienen 25,000 afiliados y en la elección a presidente solo tienen 10,000 votos. Y uno dice, ¿cómo es posible que, pero ni siquiera el número de afiliados votó por ellos? Por lo menos deben de tener sus 25,000 votos seguros, ¿verdad? Por lo menos eso, pero ni a ese límite llegan. Entonces sí es complicado, son cosas que creo que tenemos que mejorar como ciudadanía. O sea, yo creo que ahí tenemos que aportar todos y tenemos que ser conscientes y responsables de cuál es el rol que jugamos cada quien, de manera individual, colectiva e institucional. Entonces, eso puedo yo comentarles lo que es con respecto a organizaciones, tal vez hablarles un poco de lo que es el comité cívico, algunos lo conocen, nosotros peleamos un poco dentro de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, que es la CAME. Eso se hace cada vez que hay elecciones, se forma la CAME, que supuestamente esa comisión es para presentar propuestas de reformas a la ley electoral de partidos políticos, su reglamento, no solo la ley electoral, ¿verdad? Y ya lleva 2 ejercicios, porque la ley electoral de partidos políticos solamente ha tenido una reforma, desde el 86 y fue en el 2016. Después no ha tenido otra. Y en esa reforma del 2016 se instaló o se creó o se estableció, mejor dicho, establecer es la palabra correcta, que debe de hacerse una comisión electoral de modernización cada vez que termina una elección para poder hacer este ejercicio de proponer mejoras al sistema electoral.
Se hizo esta comisión en el 2019, no tuvo resultados, ni una sola reforma, ni siquiera pasó en el Pleno. Y en el 2024 también se volvió a hacer, estuvimos ahí presentes las organizaciones, ahí habían organizaciones civiles, habían políticas, había comunidad internacional, de todos ustedes, ahí en el Continental, alegre, bonito, hotel grande, comida, ahí estaba todo patrocinado por comunidad internacional, nos dimos cuenta. Pero ¿qué pasó? No tuvo resultados. Se fue al Congreso, lo engavetaron. En el Congreso se hizo un ejercicio. Un diputado hizo un ejercicio, y hasta en el Salón del Pueblo estuvimos con él y le presentamos nuestras propuestas. Nosotros proponíamos de que los comités cívicos fueran permanentes, que no queríamos, que creíamos que querían ser permanentes y no temporales. Porque ¿qué pasa? Que los comités cívicos son temporales, solamente se pueden inscribir durante el proceso electoral. Solamente puede ser para el candidato alcalde y su corporación municipal, o su consejo, si lo quieren ver así. Consejo con C, ¿verdad? Ustedes, hay consejos con S, pero en los municipales son con C, eso también lo tenemos que tener claro. Y también solamente termina la elección, ganen o pierdan, desaparece el comité. Y entonces, ¿qué pasa? Si logran ganar, no tienen estructura, no tienen partido que los respalde siendo funcionarios. Entonces, eso es una cuestión que debilita a este funcionario, este alcalde, su consejo, ¿verdad? Entonces nosotros entre las reformas proponíamos esto. No, ni siquiera pasó, ¿verdad? Ustedes ni siquiera lo discutieron. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses políticos. O sea, sabemos que el interés electoral a nivel de Congreso, a nivel no solo político, también económico, difícilmente pasan las propuestas. Presentaron una propuesta de reforma electoral que era el Tribunal Supremo Electoral, realmente no era el ACAME. Eso fue algo que presentó la magistrada Blanca Alfaro en su momento como presidenta en funciones, y luego pues que se quedó porque el tema que se dio de los 4 magistrados que no pudieron estar trabajando o hacer sus funciones como titulares y que tuvieron que entrar los suplentes, que eso fue un problema bastante serio, pero que no se dieron esas reformas. Entonces, esta es la otra organización que nosotros encontramos, que es este comité cívico, que ganan algunos, hay fuerza en algunos departamentos. Nosotros vemos en Occidente, más que todo en departamentos como Sololá, por ejemplo, Quiché un poco, Totonicapán, que ganan comités cívicos. En otros lugares, algunos de vez en cuando, por Oriente, en Zacapa, había uno del Zapato, porque les ponen nombres así bastante interesantes, que el zapato, que el cordón, que el sombrero, que así les ponen. Pero con estos llegan. Así hay. ¿Cuál? Fauna, sí, les pueden poner y así llegan. Pero son pocos realmente, un porcentaje muy bajo de comités cívicos logran ganar y logran llegar a las corporaciones municipales. También hablábamos de que los comités cívicos pudieran postular diputados en sus distritos, ¿verdad? Podría ser una opción también, pero no tampoco lo tomaron en cuenta. Entonces esperemos de que el próximo ejercicio de esta comisión de actualización y modernización electoral pues tenga algún éxito. Entonces ahí vamos a estar probablemente, porque siempre tenemos la ilusión y la esperanza que las cosas se van a hacer, y aunque después resulte que siempre no, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener siempre esa fe y trabajar en la misma para ver si se logran esos objetivos. Y por último están las asociaciones con fines políticos, ¿verdad? Que les comentaba. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar tratando de formar un partido político, pero como les decía, pasan cosas ahí. Y cuando vimos que la situación no era la más idónea o la más cómoda para algunos, nos salimos. Y entonces, nos reunimos ahí en un lugar famoso donde han estado varias personalidades en Guatemala, y ahí que se toman unas chibolas de cerveza. Entonces, ahí nos reunimos y ahí nos pusimos de acuerdo que formáramos mejor una asociación y que hiciéramos el ejercicio como asociación con fines políticos para ver si en el futuro podíamos crear o formar un partido, ¿verdad? Y la verdad que el ejercicio ha sido interesante porque hemos tenido espacios, hemos logrado participar en radio, tener espacios de prensa, en televisión, y son importantes, pero no son muy sonados. Actualmente hay como 15 asociaciones. Por ahí estamos nosotros, que se llama Aire, hay otra que se llama Caminemos, hay otra, Moloj, que es solo de mujeres, interesante. Y entonces, que estén activas hay como 3 o 4, y que estén vigentes hay como 15, y que estén actualizadas en el registro de ciudadanos tal vez solo estas 5, ¿verdad? Ustedes que les comentaba.
Entonces, esa es otra opción. Y a nosotros nos preguntan, ¿ustedes van a ir para la presidencia, que van a ir para diputados? No, las asociaciones con fines políticos no pueden participar en las elecciones, no pueden participar a cargos públicos. Pero son cosas que hay que conocerlas, hay que saberlas porque la mayoría las desconoce. Entonces, eso es en sí el tema de organizaciones a grandes rasgos, ¿verdad? Ustedes, como decíamos, aquí podemos venir y entrar a temas más específicos, ¿verdad? Ustedes, como los requisitos para hacer, para formar las asambleas, para formar las juntas directivas municipales, por ejemplo, o cómo son las actas, o cómo que nosotros hemos hablado mucho en el Tribunal Supremo Electoral, de que debería de trasladarse esa información, ese conocimiento. Digamos, alguien quiere formar un comité cívico, que el tribunal le diga, mira, aquí está el acta, así se hace, anda a hacerla, pero no lo hacen. No lo hacen porque es como para mantener el control de que no se crezca tanto, ¿verdad? Que no se les salga, que después vengan y aparezcan 20 comités cívicos queriendo participar. Entonces lo dejan, ellos que viven cómo lo hacen, ¿verdad? Entonces el notario a veces se equivoca, alguna cuestión la presenta mal y el comité no pasa, ¿verdad? Entonces nosotros vemos un poco que por ahí va un poco la intención, que no debe ser. El Tribunal Supremo Electoral tiene un instituto electoral que la verdad trabaja bien, a mí me parece un buen espacio, una buena dependencia. Nosotros hemos participado en los diplomados, sacan todos los meses diplomados, certificaciones, temas. Ahorita estoy sacando uno de participación cívica y va a haber otro para fiscales el otro mes. Y entonces eso es importante que nos involucremos como proyecto, ¿verdad? Porque podemos hacer esto de manera propia, pero es importante también tener ese crédito, porque el tribunal le da uno el crédito, ¿verdad? El certificado, ese cartoncito sirve para decir, miren, sí lo hice, ¿verdad? Y lo hacen de manera virtual. Entonces uno ingresa y ahí está el link, uno se mete, se inscribe y todo, participa, si gana con el 70%, le mandan ya nada que aquí está tu cartoncito, sino que uno tiene que imprimirlo, ustedes ahí se lo mandan digital y uno lo imprime o lo guarda en su archivo, ¿verdad? Pero yo creo que ese instituto vale la pena aprovecharlo, vale la pena acercarse, ir a hablar con ellos, trabajar de manera coordinada. Nosotros hemos tratado de hacerlo, pero también hay algunas cuestiones ahí de que ellos no quieren también que uno entre mucho dentro de su ámbito, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que deberíamos de ir a las escuelas, a los institutos, a hablar sobre estos temas de manera más general o de manera que se pueda comprender mejor, ¿verdad? Con los muchachos, dependiendo en el nivel en el que estén, ¿verdad? Si es primaria, si es secundaria, si es diversificado, pues se puede hablar ya de un poquito más de nivel técnico, académico, ¿verdad? Pero a nivel de primaria, por lo menos que conozcan esas partes generales, como les decía, de la Constitución, de la ley electoral, de la ley del orden público, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay muchachos que dicen, bueno, ¿y por qué estamos en estado de sitio? ¿Y por qué no puedo salir? ¿Y por qué no puedo hacer? Entonces eso tienen ellos que ir conociendo. Y pues tal vez con eso cerraría yo esta parte de las organizaciones políticas y pasaría a lo que es la organización propiamente del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad ustedes? Que ahí vemos a las autoridades. Aquí realmente tendríamos que conocer un poco la estructura del Tribunal Supremo Electoral. Eso lo pueden ustedes ver en la página, ahí está su organigrama, está bien claro, pleno, el registro de ciudadanos, está el fiscalización, el área de comunicación, el instituto de formación. Creo que esos son los que más sobresalen. Y pues sabemos de que el pleno es lo que nosotros más conocemos porque es lo que más vemos, cómo se da la elección de los magistrados, cómo van trabajando los mismos, qué problemas tienen. Y pues aquí lo que nos llama la atención a nosotros y que creemos que desde ahí viene un poco el problema de nuestro sistema actualmente, porque el sistema es bueno, realmente es bueno. Si muchos por ahí, estaba yo escuchando antes que empezáramos, que hablaban de que hay países, que hay personas de otros países que vienen a tratar de ver cómo es que es nuestro sistema y por qué es tan bueno, pero por qué es tan bueno y por qué funciona tan mal. Es que ese es el problema, ese es el dilema. ¿Por qué si estamos tan bien estructurados? Porque las leyes no son el problema, siento yo. A veces cuando dicen, no, es que hay que derogar, que hay que reformar la Constitución, que hay que derogar las leyes, que hay que poner una nueva ley electoral, que hay que poner una nueva ley de comisiones. Pero ¿de qué sirve cambiar las leyes si nosotros seguimos actuando de la misma manera? Entonces, de primero venimos nosotros como personas, como ciudadanos, de qué manera vamos a actuar de acuerdo a las leyes. Porque la ley puede ser magnífica en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala,
de la República es un ejemplo para muchos países, la ven y dicen, qué bien está hecha, ¿verdad? Qué bien estos constituyentes, qué bien la trabajaron. Y por ahí tenemos a Lic Rafael Arriaga, que fue parte de la misma, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa al momento de venir a ejercerla, de venir y utilizarla, de ejecutarla? Que pues, se busca cómo torcerla. Todo se puede torcer en esta vida. Entonces, no tiene sentido reformar, cambiar leyes si vamos a estarle buscando por dónde seguir haciendo lo mismo. Entonces venimos y encontramos que nuestro pleno de magistrados son 5 titulares, 5 suplentes, ¿verdad? Ya lo sabemos. Que antes, que no existía la ley de comisiones de postulación, pues solo 3 eran los que decidían quiénes iban a ser los magistrados. Nosotros por ahí veíamos en la prensa, ¿quiénes quedan de magistrados? Sí, sí, bueno, qué interesante. Hasta ahí. Todo cambió con la tecnología. Ustedes ahora las redes sociales, es una locura. Uno entra a cualquier red social y comienza a ver y dice, ¿por qué está pasando eso? Entonces hay más información. Las redes sociales es una herramienta interesante, es buena, también es perjudicial si no la sabemos utilizar, si no la sabemos comprender o interpretar y saber de que así como hay información cierta, hay falsa, de que no nos tenemos que dejar llevar. Al principio con las redes sociales yo me acuerdo que venía y me mandaban una noticia, mira, pasó tal cosa, yo, no puede ser, y se la mandaba a alguien más, no, vos, eso es falso. Y uno la daba por bueno al principio, ¿verdad? Ya después ya uno no caía tan fácilmente, ya empezaba uno, dicen esto, no, pero mejor voy a averiguar bien, y voy a ir a la fuente, y entonces ya va uno a prensas, que sabe uno que ellos van a verificar primero la información antes de publicarla, ¿verdad? Ustedes. Pero eso pasaba antes. Entonces, ¿qué pasa? Que ya venimos y ponemos más atención a cómo se dan estos procesos, ¿verdad? Ustedes. Ya venimos y vemos cómo se hace el proceso de la elección o el nombramiento de determinados funcionarios, ¿verdad? Ya vimos ayer que ya salió el nombramiento del fiscal general y jefe del Ministerio Público, ¿verdad? Pero ya vimos cómo se da todo el proceso de la comisión. Eso antes no lo mirábamos. Ahora lo miramos que lo pasan en transmisión en directo, que todos los días están dando la información de cómo va, de qué se hace, cómo se hace. Y hasta ayer todavía en la comisión había una reunión para ver las impugnaciones. Y ahora ya todos, ya no es algo que yo lo estoy diciendo y que todos se quedan así como que no, ya todos más o menos tienen la idea. Y hasta quienes nos están viendo, estoy seguro, ¿verdad? Ya no es aquello que la distancia, no, es que como estoy en Cobán, yo no me entero de esas cosas. Ahora estamos en Cobán, en Huehuetenango, en Petén, en Izabal, en Escuintla y todo, y nos enteramos de las cosas, bien o mal, pero nos enteramos. Si de una u otra manera nos enteramos de las situaciones. Entonces, el tema del Tribunal Supremo Electoral, nosotros vemos de que ha venido en esa curva que les decía, ¿verdad? Y nosotros esperamos realmente que este nuevo Tribunal Supremo Electoral, este nuevo pleno, cambie esa línea que ha venido teniendo. Pero desde que la ley de comisiones de postulación entró en vigencia, que la verdad fue un ejercicio que lo que buscaba era mejorar, tenía buenas intenciones realmente. Yo escuché hace algún tiempo, hace unos meses, a la licenciada Ninette Montenegro, que fue quien propuso esta ley, que esta ley la tenían engavetada y que no pasaba, y que al final la pasaron por unas situaciones a nivel nacional que se daban, y que al final lograron convencer al pleno del Congreso para que se conociera, y logró entrar en vigencia. Pero la verdad es que la intención era buena, era de mayor participación, lo que querían es que la academia funcionara más, que no fuera tan político. Pero ¿qué pasó? Que la política vino y cooptó la academia. Eso fue lo que pasó, ¿eh? La política, vinieron los políticos, vinieron los diputados y los partidos políticos y dijeron, bueno, sí, ahora se le dieron aquellos, pero ahora nosotros vamos a ser parte de ellos. Y nosotros vamos a venir y vamos a poner a nuestra gente ahí. Y vamos a crear universidades. ¿Cuántas universidades privadas había en el 2010? Eran 4, 5, 6, por ahí. ¿Cuántas hay ahora? Hay como 10, de 10 a 15 por lo menos. Por ahí andan, ¿verdad? Y todos ellos, si tienen una facultad de derecho, tienen la posibilidad de participar en estas comisiones de postulación. ¿Y qué sucede? Vemos universidades que estaban participando, que ni siquiera tenían estudiantes de derecho.
no tenían estudiantes de derecho. Y entonces, ¿cómo es posible, verdad? Solo es por tener ese espacio, ese voto y, y ese poder de decisión, ¿verdad ustedes? Y entonces, ¿qué ha pasado? Que las últimas dos, por lo menos, los últimos dos plenos, a nuestro criterio, muy propio, porque cada quien tendrá su opinión, su forma de verlo, de pensarlo, ha estado muy comprometido, ¿verdad? Ha estado muy comprometido con los poderes. ¿Por qué? Porque al final el poder político es quien los coloca. De primero tienen que venir y convencerse a los comisionados, ¿verdad? Que voten por ellos. Y después ir al Congreso a cabildear para que también los apoyen. Y entre todo eso hay compromisos porque nada, en este mundo nada es gratis. Todo tiene un compromiso. Y, y estar condicionados, ¿verdad? Es que ese es el tema, estar condicionado. Digamos, nosotros vemos este proceso del Tribunal Supremo Electoral, fue muy rápido. Primero, duró como 3 meses. No, ¿qué? 3 meses, como 2 meses duró. En diciembre el Congreso dijo, bueno, tienen que conformar la comisión de postulación. La Universidad de San Carlos, no, el Colegio de Abogados, ya vimos lo que sucedió con la elección, ¿verdad? De todo el problema que se dio. ¿Por qué? Porque el gobierno, oposición, o que dicen de que son afines a gobierno, que son afines a oposición, y al final ahí hasta impugnaciones, problemas por todos lados. Al final, pues ganan estos dos muchachos, el licenciado, yo los conozco, la verdad, y pues son, para mi criterio, actitudes muy valientes el de participar, siendo tan jóvenes y teniendo tanto conocimiento y capacidad como la tienen estos dos muchachos. Abogados, doctores, yo les digo muchachos, son más jóvenes, pero realmente en su preparación, pues nos sobrepasan a muchos. Pero luego vemos cómo las universidades privadas y la Universidad de San Carlos tienen cooptada esa comisión de postulación prácticamente. Entonces vienen, es un proceso rápido, donde vienen y convocan a la elección, la tabla de gradación, no hacen entrevistas, se reciben a los postulantes y se hace una votación. Eso lo estoy haciendo así de forma muy rápida y general, pero todo esto pasó. Nosotros íbamos a estas sesiones de la comisión en el Congreso de la República, que ahí les dieron el Salón Larrazábal, para los que no conocen es el más grande, donde se juntan los jefes de bloques, donde se dan las agendas y donde se dan esas reuniones de los que dirigen los partidos políticos en el Congreso. Y ahí les dieron al Tribunal Supremo Electoral, porque esto está en ley. Yo decía, pero ¿y por qué yo no tenía claro eso? No lo recordaba. Y yo, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué no lo hacen en un lugar neutral? Porque el Congreso es el Congreso, aquí está la creminata de la política. Pero no, la ley sí establece que debe de ser en el Congreso. Entonces, bueno, si la ley lo dice, pues ni modo, ahí tiene que ser. Pero ahí fue donde se reunieron, donde convocaron, donde vinieron y ya convocaron para que se postularan, donde hicieron la tabla de gradación, se discutió sobre la entrevista, lo que pasa es que no se podía, porque era demasiada gente y era muy poco tiempo. O sea, al final se tuvieron más de como 150 o más aproximadamente, pasaron como 120 al segundo filtro. El primero era ver si llenaban los requisitos los llenaron 120, y sobre esos 120 comenzaron a votar que tuvieran arriba de 70 puntos. Y así empezaron a votar, del que tenía mayor puntaje al de menor. Y ahí fuimos viendo cómo a veces si votaba los que fueron electos comisionados por parte del Colegio de Abogados y votaban a favor, los demás votaban en contra. Y se iba viendo esa intencionalidad. Uno cuando estaba ahí iba viendo, si votaba en contra, votaban a favor. Pocas veces vimos que estuvieran de acuerdo todos. Siempre había, y si el rector de la Universidad de San Carlos votaba en contra, los demás también votaban en contra. Allá ya se notaba que habían algunos acuerdos. Esas son opiniones, no es que haya certeza, no estoy diciendo que así fue, pero es como más o menos nosotros nos dimos cuenta o percibimos, ¿verdad? Al final, pues, de estos candidatos, eligieron a estos 20 que pasaron al Congreso de la República. De estos 20, pues ya el Congreso también hace una votación, y con 2/3 partes, que son 107 votos, si no estoy mal. Sí, 107, ¿verdad? ¿Estoy bien? 107 votos, tienen que, ya va pasando el que van eligiendo, y ya eligen a los 5 titulares primero y después a los 5 suplentes. Nosotros dimos un poco de cuenta que en la elección se da
un poco de acuerdos ahí, porque vemos que un magistrado probablemente es oficialista, otro es de oposición, otro es intermedio, que está con los dos, y hay dos magistradas que vienen de iniciativa privada, que tendríamos que ir viendo de qué manera van a votar, pero nosotros vemos una votación 3-2 o 4-1, más del lado de la oposición que del lado de gobierno. Esa es nuestra percepción, hay que ver cómo van a irse ellos desarrollando durante todo este proceso que se va a dar electoral, digamos, o preelectoral. Sus decisiones administrativas, ¿verdad? Ustedes son importantes, a veces nos damos cuenta de ese trabajo administrativo dentro del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral no es que solo esté en el proceso electoral ya, porque muchos así lo perciben. El tribunal solo un año trabaja, qué fácil. Ahí se están 3 años sin hacer nada, y no es cierto, eso no es cierto. Sí hay gente que está todo el tiempo comprometida con su trabajo, que están ahí viendo cómo se va haciendo todo ese trabajo previo a la elección, ¿verdad? Ese tema de ver cómo están los municipios, dónde van a estar las juntas electorales, dónde van a estar las mesas, cómo van a formar a toda esta ciudadanía que va a participar en estas juntas, que hoy vemos un poco con miedo el nivel de que vayan a querer o que se vayan a animar a participar, ¿verdad? Porque por todo lo que se dio, existió persecución hacia juntas de votos, hacia las juntas municipales y también hacia las departamentales. Entonces ya la gente pues ya lo piensa más. A mí me decían, si te invitan, digo yo, pues lo pensaría, creo que sí lo haría, pero ya la gente ya lo piensa más. ¿Será que me animo? ¿Será que no? Después voy a tener problemas porque hago algo por apoyar a Don Oren, porque quiero colaborar con mi país. Entonces todo eso ojalá que se logre contrarrestar y que sí exista, porque eso es lo que le da legalidad, lo que le da peso a nuestras elecciones. Por eso es que nuestras elecciones son tan seguidas, porque el margen de errores no es alto, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿verdad? En esos últimos procesos. Aunque ahora pues surgen estos temas de fraude y todo, pero realmente para mí habría que investigar demasiado como para poder determinar si realmente hubo fraude. Lo que hubieron fueron irregularidades. Y sí, actas que estaban mal escritas, que pasó esto, lo otro, pero de eso a que el resultado sea diferente en la primera vuelta, yo lo creo muy, muy difícil. Es demasiado difícil. Hay hasta alguien que escribió un libro que sí, casi fue, que todo, pero yo la verdad ni siquiera lo he querido leer. Para serles franco, no lo he comprado, por ahí tal vez le voy a echar un vistazo, pero no lo he comprado, no, yo tengo mi propia forma de verlo. De repente me convence, pero no lo he visto. No lo he visto. Y pues ahí vemos el tema de esta estructura, ¿verdad? Ustedes, del proceso electoral, que ese ya entramos a lo que es el módulo 3, no, vamos a ver, 4, perdón, 4. Módulo 4, que es el proceso electoral, lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De cómo viene y se hace la convocatoria a elecciones, que eso es en enero, se habla del 22 de enero, si no estoy mal, que se va a hacer la convocatoria de elecciones. Entonces ahí ya entra un tiempo para hacer las postulaciones, la inscripción de candidatos, todo esto, y después son 3 meses para poder hacer campaña electoral. Hoy por hoy vemos que hay campaña anticipada por todos lados. Eso, que no me vengan a decir que no es cierto, que ahí vemos que de manera descarada están haciendo campaña anticipada. Ojalá el Tribunal Supremo Electoral accione de alguna manera, como en su momento lo hizo. Porque mucho por lo que se hicieron las reformas del 2016, considero yo, no sé qué consideran ustedes, fue porque habían abusos ya de los partidos, de los candidatos. Yo recuerdo en el 2012, lo recuerdo bien porque yo andaba mucho por carreteras. En el 2012 vienen y al día siguiente que toma posesión, Otto Pérez Molina ya andaban los candidatos haciendo promoción, ya andaban poniendo vallas, ya andaban poniendo música, ya andaban que la televisión, 4 años antes. Entonces, eso es una contaminación hacia la ciudadanía muy fuerte. Contaminación visual, auditiva, nos cansa, ya no queremos verlo. Entonces, el tribunal se dio cuenta de eso y por eso puso esos márgenes, que al final, de alguna manera, ayudan por ese tipo de cosas, pero de otra manera también perjudican, porque también se dice de que fue también por apoyar y que le beneficiaron a los partidos que ya estaban, ¿verdad? Que ya estaban constituidos, que ya tenían fortaleza, que ya los conocían, porque llevaban ventaja sobre los que se estaban formando y sobre las personas que querían promocionar su imagen o que darse a conocer, ¿verdad?
Y sí, ¿verdad? Yo creo que hay cuestiones que se regularon ahorita un poco en este reglamento, porque la ley no la pudieron tocar, pero el tema de poder establecer bien la diferencia entre campaña política y proselitismo. El proselitismo es poder venir y decirle a la gente, miren, este es mi símbolo, esos son nuestros principios, esos son nuestros estatutos, ¿verdad? Pero no pedir voto, no venir y decir, voten por mí, o voten por mi partido, porque eso ya es campaña electoral. Entonces, esa es la diferencia, realmente es fácil de entender, ¿verdad? Viene alguien y quiere hacer ver de que está formando un proyecto político, lo puede hacer, pero sin caer en esos extremos. Por ejemplo, publicaciones de libros, tener cuidado, ¿verdad? Pero el Tribunal Supremo Electoral realmente hoy por hoy está bastante más flexible y como que se tranquilizó, ¿verdad? Porque ponían multas de 50,000 a 200,000 dólares, no quetzales, dólares. Y yo sí vi a varios afectados ahí que decían, no, pues si yo apenas iba de candidato a diputado por la séptima casilla y tengo una multa de 50,000 dólares. ¿Y cómo voy a sacar eso? Y tuvieron que estarse moviendo ahí, y todo eso genera gastos, genera tiempo. Y pobres, de verdad, porque realmente los parquean. Es como el tema del finiquito, ¿verdad? El famoso finiquito, que es transitorio, como bien se dice, pero que no lo deja uno participar. Y muchos que ya fueron funcionarios en gobiernos, casi todos los que ya fueron ministros no pueden participar, porque tienen multas, porque tienen sanciones. Es muy poco el ministro, sobre todo viceministro, sí. Secretarios casi no, a ellos no los tocan, pero el que fue ministro casi siempre no tiene finiquito. Quien fue ministro es difícil que tenga finiquito porque siempre tiene sanciones de la Contraloría de Cuentas. Entonces son cosas que sí debería de verse con más cuidado, ¿no? El tema de la campaña, el tema del proselitismo, el tema de las sanciones, que ya entramos a lo que es la justicia electoral, ¿verdad ustedes? Que ese es el último tema. Como decía, eso lo podemos profundizar más. También traer a gente con más experiencia, con más expertise, con más conocimiento sobre el mismo, porque también, digamos, en temas ya de justicia electoral, ya vemos temas de impugnaciones, temas de amparos, tema de recursos. Digamos, el primer recurso que uno debe tener en cuenta a nivel electoral es el recurso de revocatoria. Ese recurso es si no estamos de acuerdo con una resolución de alguna dependencia, del registro, de información pública, por ejemplo, pero si es de información pública, ya no podemos ir hacia el recurso de revocatoria. Y eso sí lo digo porque me consta, porque hace poco no estaba yo de acuerdo, estábamos nosotros solicitando información sobre los integrantes de las juntas provisionales de los grupos promotores, de los comités para la constitución política y de los comités ejecutivos de los partidos políticos. Y esta información la habíamos pedido ya 4 veces el año pasado, y las 4 veces nos la dieron. Y ahora nos la niegan y dicen no, porque son datos sensibles, porque los datos de la gente no se los podemos dar. Y entonces decimos, bueno, ya no lo dieron 4 veces, ahora no lo quieren dar. Entonces venimos y analizamos y dijimos, bueno, ¿para qué vamos a ir hasta el pleno a molestarlos? Y presentamos un recurso de revocatoria, que nos lo rechazaron porque nos explicó el director de información pública que cuando es información pública hay que ir una vez al recurso de revisión, que es directo al pleno. Y entonces, bueno, nosotros no queríamos hacer tanta bulla, no queríamos hacer tanto problema, pero si es así, pues así lo hacemos. Y presentamos un recurso de revisión el 27 de abril. Hoy estamos a, ¿cuánto? A 6 de mayo y no nos han resuelto. ¿Ves? Ahí existe inacción, existe silencio administrativo, son 5 días para resolver, y yo ya fui, se los dije, y en vez de decir sí, disculpe, se enojan con uno. Entonces, ahí vamos a ver si se lo resolvemos, y a la fecha no lo han resuelto. Entonces vemos esas falencias dentro del Tribunal Supremo Electoral, que nosotros decimos, cualquier otra institución, aunque no lo deberían de cometer, pues tal vez se entiende, pero que el Tribunal Supremo Electoral cometa esos errores o no resuelve ese tipo de situaciones, pues sí dice uno qué está pasando acá, ¿no? Y lo que sucede es que los datos sensibles, fíjense ustedes, a ver, un teléfono, alguien que tenga ahí el modo, el IA lo tiene, no, en el IA, yo vengo y un nombre completo de alguno de ustedes, y vengo y lo pongo en modo IA,
y me aparece, él fue tal y tal persona, hizo tal y tal cosa, por lo menos media página tenemos, ya no hay nada secreto, señores. O sea, si uno cree que va a mantenerse así como uno antes, y antes también tenían el ejército, la policía, todos tenían aunque sea media página de cada uno. Ustedes van a ver el archivo nacional, el archivo de la Policía Nacional, y en esas, ¿cómo se llaman estos que son medias hojas? Ahí encuentro unos datos de un montón de gente, y sí, las tarjetitas, y ahí apuntaban, y siempre más de algo tenían de las personas. O sea, investigados estamos todos. O sea, el que crea que no está investigado y que no lo conocen y que no saben quién es uno, mentira. Entonces, lo que es dato sensible, realmente, es ya que conozcan la dirección donde uno vive, el teléfono, las cuentas bancarias, eso que estamos hablando del hackeo y todo eso. Esos son datos sensibles. Pero que vengamos y conozcamos quién es el secretario general de un partido político, quiénes son los miembros de su comité ejecutivo nacional en sus secretarías y sus vocalías, eso no es secreto. Es más, es una información que todos deben de saber para saber más o menos quiénes están, quiénes son, porque para tener uno más o menos la idea de si yo puedo apoyar a este o no. Entonces, en ese sentido, nosotros sí nos llamó mucho la atención. Y así vemos pues que yo podría venir ahorita a presentar un amparo, y lo hemos analizado, pero la verdad me quita tiempo, me quita recursos. ¿Qué voy a ganar con eso? Solo defender mi derecho, y estoy en el derecho de hacerlo, y lo estoy pensando hacer, ¿verdad? Pero ya me están generando a mí pues tener que utilizar más recursos, ¿no? Entonces, ¿por qué no dan la información como debe ser, en el momento que debe ser? La transparencia, la sencillez, la celeridad, todos esos principios que hablamos de derecho, ¿verdad? Deberían de tener los ellos claros y ejercerlos. Las reuniones públicas, por ejemplo, ¿verdad? Las sesiones, la ley establece que todas las sesiones deberían ser públicas. Hasta el gabinete de gobierno debería ser público, ¿verdad? Y sí, algunas veces las grabaron. También estar en gabinete, no se puede entrar toda la gente porque el gabinete pues solo tiene el espacio para presidente, vicepresidente, y alrededor sus ministros, y atrás pueden ir sus secretarios, pero tampoco pueden entrar ahí 100 personas, 200, no. Pero sí lo pueden hacer público por medio de la televisión, redes sociales, o dejar entrar a algunos de periodismo, los que lleguen primero, o por sorteo, yo qué sé, para que entren algunos, ¿verdad? Igual las sesiones de consejos de desarrollo, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de un consejo de desarrollo donde el gobernador nos sacó porque no éramos alcaldes. Y esos son abusos, ¿verdad? Ustedes, y nosotros estamos enojados. ¿Cómo es posible que el gobernador departamental venga y diga, no, sálganse solo con los alcaldes? No podían estar sus secretarios, no podían estar sus cuerpos técnicos, sus departamentos de planificación que son muy importantes por el tema de las obras. Y entonces eso ya son abusos que no deberían de darse. Temas, en este caso el Tribunal Supremo Electoral publicaba sus sesiones, lo dejó de hacer y a la fecha no vemos que las publique. Debería de publicarlas, cuáles son qué fue la agenda, qué fue lo que resolvió y todo, y no lo hace. Entonces nosotros vemos esas partes como falencias. También no vamos a echar todo en saco roto. Yo no voy a venir a hablar todo mal del Tribunal Supremo Electoral. Tiene sus cosas buenas, tiene sus fortalezas, tiene una estructura definida, se mantiene, tiene gente muy valiosa con mucho tiempo trabajando en el Tribunal Supremo Electoral, gente que lleva 10, 15, 20, 30 años, ¿verdad ustedes? Y que se la saben todas. Nosotros cuando estábamos en el tema de formaciones de proyectos, llegábamos con Doña Yoli, se llamaba. Todos la queríamos mucho, una persona muy seria, que estaba en el departamento de organizaciones políticas, pero que se las sabía todas. Ella se las sabía todas, en serio. Yo llegaba y me decía, mira, usted sabe, ahí está en la ley, pero se lo voy a decir, aquí está y está. Muchas gracias, ¿verdad? Está bien. Ella, pues lastimosamente, ya falleció hace un par de años, y en vez de ella sube otra persona que también conoce mucho, y allá adentro hay personas que saben mucho. Ese departamento ya son personas que llevan 10, 15, 20 años que saben hacer su trabajo y lo hacen bien, ¿verdad? Y así hay también en información pública, en el instituto electoral que yo les hablaba, en fiscalización, en comunicación. Ahí ven, si ustedes, miren, no tengan duda que ahorita nos están viendo ahí en comunicación del Tribunal Supremo Electoral, les mandamos saludos, porque seguro nos están monitoreando.
Ellos vienen, tienen una oficina donde tienen cámaras, tienen pantallas, tienen televisiones así de lado y lado, y cada uno viendo. Entonces ya están viendo que aquí estamos haciendo una charla sobre el sistema electoral y que la está dando Guillermo Fuentes y que alrededor están aquí los que logran ver. Y entonces ellos ya saben, ellos están monitoreando todo eso. ¿Y por qué lo hacen? Porque entonces ya comienzan a ver a Guillermo Fuentes. Y yo no tengo ninguna. El otro día saqué un diplomado, esos que les decía, y hicieron una reunión para entregar los diplomas ahí en este salón de Arturo Gerbrugge. Y yo les decía, miren, yo participo, estoy en organización, pero yo no tengo ningún interés en participar en cargo de elección. ¿Por qué? Porque me miran, porque yo salgo, escribo, salgo en medios. Entonces ellos pueden venir y decir, Guillermo Fuentes está haciendo promoción de imagen, ¿verdad? Entonces hay que evitar, aunque yo ahorita estoy dando un tema, estoy dando temas generales, yo no estoy diciendo que vamos aquí, que vamos allá a nivel de proceso electoral, no. Pero ellos están monitoreando, y así como nos monitorean ahorita, monitorean a todos, se supone, ¿verdad? Pero ahí entra mucho ya el criterio de a quién sancionan sí, a quién no, y ahí entra de que pues va con dedicatoria, o a este no hay que dejarlo entrar, a este sí hay que dejarlo entrar. Entonces ahí es donde vemos que pues pueden darse situaciones donde uno dice, pues sí tienen la razón y no la tienen. Entonces esos son los 4 módulos que yo les quería compartir hoy. Hay muchos más temas que realmente podríamos abordar, pero yo creo que para empezar, para por lo menos que tengamos una idea de cada uno de los puntos, yo ahí lo dejaría. Y pues agradecerles, ¿verdad? Agradecerle ahí al instituto, agradecerles a ustedes por la participación, a quienes nos están viendo y a quienes nos van a ver, que esperamos que sean muchas personas más. Y pues yo dejaría ahí el espacio para que nos puedan hacer preguntas, comentarios, observaciones, sugerencias, porque como ya decimos, uno no se lo sabe todo y tampoco pretendemos sabérnoslo todo, porque así no funciona la vida y tampoco es nuestro objetivo. Y si hay alguna cuestión que se me pasó, la dije mal, o hay que mejorarla, hay que reforzarla, pues bienvenido y siempre muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias a el licenciado Guillermo Fuentes por su interesante disertación sobre este sistema electoral que está próximo a estas elecciones del próximo año, que son relevantes para tener un verdadero cambio dentro de la participación política. Previo a que pasemos a este espacio de observaciones, preguntas, comentarios, solamente les voy a proyectar, y la compañera va a hacer favor ahí de proyectarles si me hace favor. Por favor, si lo pueden escanear, así ustedes ya pueden seguir nuestra comunidad. Ahí está la invitación para que también se puedan adherir al grupo, donde se les va a estar enviando periódicamente también información del instituto y las invitaciones para las conferencias de todos los miércoles. Me voy a quitar de aquí. Por favor. Posteriormente, si alguien no pudiera escanearlo, yo con mucho gusto se acerca a mí y yo le voy a mandar la invitación de forma personal. ¿Cómo? Ah, sí, ahorita lo voy a anunciar. Sí, ahorita. Bueno, ya posteriormente a esto, ahora vamos a darle la palabra al licenciado Rafael Arrea Martínez, quien es el director ejecutivo de este instituto. Por favor, licenciado, le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, César. Como siempre decimos, a estas alturas del partido, podríamos decir en términos futbolísticos, ¿verdad? Mi compañero es Julio, que está asistiendo. Excelente. Ahí lo voy a tomar en cuenta para mandarle la invitación. Ustedes diciendo, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Ya pasó la hora de decir muy buenos días, pero no importa, no. Es un gusto estar con ustedes esta mañana tarde del día de hoy, dándole las gracias al licenciado Fuentes Chur, quien de verdad pues ha hecho un esfuerzo, y me lo han contado varios aquí de los compañeros y coinciden
en hacer una muy interesante presentación del sistema electoral en Guatemala. Imagínense ustedes, ni más ni menos, ¿verdad? Hacer una presentación del sistema electoral que está contenido en una sola ley prácticamente, que es la ley electoral y de partidos políticos. La ley electoral y de partidos políticos, compañeras y compañeros, es en estos términos, junto con la Constitución de la República y junto con la ley de amparo, la ley electoral y de partidos políticos es una de 3 disposiciones constitucionales que aprobó la última Asamblea Nacional Constituyente que ha tenido Guatemala desde el año 1985. Imagínense ustedes, ¿cuántos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando se aprobó esta última ley electoral y de partidos políticos que nos rige ahora? Un servidor de ustedes fue miembro de esa Asamblea Nacional Constituyente. Tengo recuerdos muy claros de la misma, muy interesantes. Yo diría que fue la última o el último encuentro, el último agarrón que tuvimos en Guatemala con fundamentos netamente ideológicos. Los partidos de derecha radical, los de izquierda no tan radical en ese tiempo, los partidos que se consideraban del centro. Y las discusiones tanto de la última Constitución de la República, de la ley de amparo que está todavía vigente, y por supuesto de esta ley electoral y de partidos políticos, las discusiones se versaban en temas muy, muy ideológicos, cosa que hoy día no se da. Hoy día las discusiones en lo que queda del Congreso de la República no son para nada ideológicas. Un poco lamentable eso, porque debieran de. Primero, compañeras y compañeros, debe de ir el concepto ideológico en la discusión de leyes tan importantes para Guatemala, y después los otros temas que vienen, que es lamentablemente de los cuales se ha abusado en este actual y anteriores congresos normales de la República. Discusiones en cuanto a la conveniencia económica, social y política, pero al gusto de cada uno están representados en el Congreso. No debiera de ser así. Las discusiones en el Congreso de la República actuales, tal como se hacía durante la última Asamblea Nacional Constituyente, deberían de arrancar sobre fundamentos ideológicos. Y no se hace así como acabo de decir hace un momento. Bueno, eso no quiere decir que en Guatemala no se pueda cambiar. Eso no quiere decir que las guatemaltecas y guatemaltecos no podamos cambiar. Definitivamente yo les diría, hay que cambiar eso. Tenemos que darle un aire fresco a las próximas discusiones, análisis, todo lo que ustedes quieran, que en Guatemala se lleven a cabo sobre temas políticos, sobre temas electorales, sobre temas sociales, sobre temas económicos. Si logramos eso, este país ya va a pegar un pequeño, regular o gran salto hacia adelante que tanto necesitamos. Compañeras y compañeros, simplemente tenemos que salir del dichoso subdesarrollo que nos está afectando gravemente. Y entonces, para no alargarnos mucho en esta inicial plática con el licenciado Fuentes Chur, a mí me gustaría como plantearle a él una pregunta un poco complicadita. Yo le pediría
que tratando de contestar lo que les planteemos en este momento, que le hacemos ver que no estamos pidiendo que haga una nueva conferencia todo el día de hoy. Dios guarde. ¿A qué hora? No podríamos, no tenemos tiempo. Pero sí de una manera sucinta, breve, corta, pero muy ilustrativa para los que estamos acá en este que fue desayuno local en la ciudad de Guatemala y que está siendo grabado a través de internet por esa cámara que tenemos aquí enfrente, que se va a toda la República para los que se quieran conectar, hablando en términos de internet. En ese sentido sí sería importante que el licenciado Fuentes Chur, súper resumiendo lo que nos platicó durante la mañana de hoy, nos pudiera más o menos decir lo siguiente. Ahí está, lo tenemos en el banquillo de los acusados, casi que, ¿verdad? Pero acusados en buena forma, dándole las gracias y pidiéndole que nos conteste algo como lo siguiente, licenciado Fuentes Chur. Usted como acusado de haber intervenido en un tema tan crítico y tan delicado como el que usted acaba de desarrollar, le quisiéramos preguntar, en términos muy estrictos, muy cortos, muy resumidos, si en Guatemala se tuvieran que celebrar de nuevo alguna Asamblea Nacional Constituyente en donde se le pudiera entrar a todos esos temas que hablamos, constitucional, electoral y en general a todos los temas propios de una asamblea constituyente. Si eso se tuviera que volver a celebrar, una asamblea nacional constituyente, ¿cuáles serían los 3 o 4 principales cambios que habría que hacerle a la legislación en Guatemala? Yo diría, para no pasarnos de aquí hasta la noche y que esto ya no sea un desayuno, sino un almuerzo y una cena, yo diría que tal vez nos mencionara unos 3 o 4 nada más ingredientes que habría que cambiarle a estas leyes de carácter constitucional, que serían, ¿cuál sería el principal cambio que usted le haría a la Constitución de la República? 1, y por supuesto el más importante, sabemos que van a haber en el fondo 10, 15 y 20 y más, pero le preguntamos cuál sería el principal cambio constitucional que usted le haría, cuál sería el primer cambio electoral, 1, que usted le haría, y yo lo dejo ahí. No le voy a hablar de cuál sería el primer cambio a la ley de amparo, porque nos vamos a meter en aspectos demasiado técnicos, como es la ley de amparo. Dejémoslo entonces, los primeros o el primer y principal cambio a la Constitución de la República, sabiendo que hay 20, 30 o 40 que habría que hacer, pero el principal, y el principal cambio a la ley electoral de partidos políticos. Mire qué tareita esta, pero la verdad es que vamos a estar muy contentos conociendo su sapiencia en estos temas, con que usted nos relate uno de estos cambios en cada una de estas 2 leyes, la Constitución de la República y la ley electoral de partidos políticos. Muchas gracias y por favor pase adelante. Buenos días, compañeros. Su servidor, el doctor Contreras, compañeros. Mira, pues, por mi profesión, pues siempre trato de transbordar de lo individual a lo colectivo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que ninguna persona está a falta de errores, pues todo el mundo tenemos algún error, ¿verdad? Y yo, sinceramente, me quito el sombrero y le doy la mano a una persona que dice, mira, yo tengo tal error y estoy tratando de componerlo, ¿verdad? Estoy tratando de mejorar, ¿verdad? Entonces, como los individuos hacemos organizaciones, hacemos sociedades, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que
Guatemala también pues está formada por estos individuos, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, lastimosamente Guatemala a nivel internacional es señalada por la corrupción. Esa es una realidad, ¿verdad? Tenemos ese problema, que como vos decís, a veces las leyes no es tanto la ley, sino que cómo se ejecuta, pues, cómo se llevan a cabo. Entonces, desde ese punto de vista, yo pongo a tu disposición de cómo puedes manejar esto, porque yo sé que es una cuestión bien sensitiva, pero ¿qué problemas dentro del Tribunal Supremo Electoral encuentras tú que estén combinados con el problema de la corrupción? ¿Cuál sería la forma de atacarlo? Gracias. Con relación a qué cambios se podrían hacer, 3 o 4 a la Constitución, yo tengo 2. Quisiera escuchar tu opinión, licenciado. Una es que ese Congreso que nos dejó la Constitución que está vigente, nos dejó un artículo que, si bien es cierto, como personas tenemos derecho a elegir y ser electos, no es correcto que elijamos a personas analfabetas. Tenemos 2 legislaciones donde 2 diputados no sabían leer y escribir. Yo creo que eso es una enmienda, una corrección que hay que ampliar para optar a cargos públicos, dependiendo la naturaleza, si es para síndico, secretario, alcalde, diputado, ya no digamos para la presidencia. Esa. La segunda es, existe una palabra que viene desde la primera Constitución de 1808, que se llama fideicomiso. ¿Qué opinas sobre esa palabra? Muy clara su exposición. Yo diría que vale la pena, como esto es un instituto de formación política, si hay oportunidad de hacer alguna observación al tema que está tratando nuestro conferenciante o conferencista, creo que lo podemos hacer cortito para no alargarnos. En pocas palabras, lo que el licenciado Fuentes Schur está diciendo es que, y lo que dijo el compañero que hizo la pregunta también, es que para elegir esa clase de funcionarios, diputados o cualquier otro nivel, ¿verdad?, de funcionarios que de verdad requieran características especiales, la ley habla en muchos casos de que deben de tener idoneidad. Idoneidad es una palabra técnico-legal que los abogados usamos, pero que no todo el mundo la usa. Y entonces en las próximas leyes constitucionales es calificar cómo y cuál y de qué manera se determina la idoneidad de alguna persona. Que no sabe leer y escribir, hombre, no puede ser idóneo, y sin embargo se ha hecho. O que tienen la característica de haber sido contratistas del Estado en algún tema, algún área, tampoco puede ser alguien idóneo que tenga ese historial. Entonces, si en Guatemala se hace una definición y una calificación legal de cómo se determina la idoneidad, vamos a poder comenzar a elegir o a escoger mejores candidatos, mejores diputados o mejores funcionarios en cualquier área. Es un término que sí se puede resolver, compañeros y compañeros, calificando la idoneidad que tiene que tener alguno de estos funcionarios, como decimos en buen guatemalteco, como debe de ser, para que de veras los que lleguen a esos cargos sean idóneos para ejercerlos. Y entonces ahí comenzamos a mejorar algo que tanta falta nos hace. El siguiente, ¿cuál sería la siguiente pregunta, compañero? Muy buenos días. Gracias por la cátedra que nos dio en esa oportunidad. Realmente abarcó todos los temas importantes que habían, creo que hasta mucho más, como parte de la experiencia. Soy de fiscal, creo que los comisionados y así
podemos ver en diferentes estratos del poder público. Ahora bien, hay dos preguntas que le quiero hacer. El tema de los partidos políticos. Sabemos que la mayoría de partidos políticos nacen, crecen, se reproducen y mueren, son electoreros. Para usted, la mayoría, no todos, ¿verdad? Ahora, para usted, ¿cuánto de inversión se necesita para hacer un partido, según su estimación? Porque un humilde cristiano que tenga un salario de 5,000, de 10,000 quetzales, no puede ser un partido político, no tiene esa capacidad. Entonces, para usted, ¿cuánto más o menos la estimación para ser un partido político? Porque al final, cada partido político en Guatemala tiene dueño. Así, aunque digan que es democrático, no, aquí tienen dueño. Estaba viendo en Prensa Libre hoy que convencieron a Sandra, que le llegaron al precio de tener una diputación y 10 millones de quetzales. Están hablando de eso. Entonces, ahí para mí, ahí estamos hablando de partidos electoreros como negocio. Y la segunda pregunta es la cuestión de la fiscalización. O sea, aquí se ha debatido de la fiscalización, pero sabemos que hay partidos políticos que no registran sus gastos y gastan millones y millones de quetzales. ¿De dónde viene esa fuente de financiamiento, verdad? Y los que dan dinero, dan financiamiento, sabemos que no hay agua, no hay vaso de agua gratis. Ellos ponen sus candidatos, tanto el crimen organizado como los empresarios. Y por eso los empresarios están metidos en los entes del Estado. Y así estamos tan llenos, que al final los partidos políticos solo sirven ¿para quién? Para esos grupos de poder. Si usted mira las últimas elecciones en el Congreso, los diputados no miran los intereses del pueblo, de la nación, no, ellos miran los intereses del patrón, del quien los puso ahí. Excelente, no, pues muchas gracias. Sí, en el tema de las condiciones de postulación, yo le creo que esa ley se hay que derogar. Gracias por su exposición. ¿No cree usted, licenciado, que en el pensum de estudios de la primaria valdría la pena insertar todos los contenidos de lo que se refiere al Tribunal Supremo Electoral para que ya tengan conocimiento? Porque realmente no conoce la secundaria y carreras diversificadas, lo que son los contenidos del Tribunal Supremo Electoral. Gracias. No, muchas gracias por la pregunta y totalmente de acuerdo. La realidad que la corrupción en Guatemala es un cáncer que se ha generalizado, que lamentablemente por falta de educación, por falta de principios, hay una serie de situaciones que se han dado. Y qué bueno fuera que Guatemala mejorara en muchos aspectos. Se dice que una de las formas también sería implementar los idiomas. Yo tuve trabajo donde llegaban diferentes personas y me decían, mira, ¿en qué idioma quieres que hablemos? Sí, que te pregunto, amigo, porque yo vengo de Francia y hablamos inglés, francés y alemán. Y entonces dice uno, ¿qué pasa? Que en Guatemala no mejoramos en muchos aspectos. Es tanto así que todavía no llegamos a un tren eléctrico. Yo sé que sí debería de serlo. Hace años, trabajando en el área comunitaria, me enteré que el gobierno le proporcionaba un subsidio a los transportistas, una recarga de $4,000 mensuales por post. Fue prácticamente que dinero se lo estaban regalando a los transportistas. Entonces, para estarle regalando a los transportistas, yo creo que es mejor que se ponga un tren eléctrico para que se facilite el transporte a diferentes áreas y se va a incrementar el turismo al país y generar muchas cosas que nos hacen falta, como lo es el salario mínimo, podría ser, ¿verdad? Porque hay personas que se quejan de que el aumento de la canasta básica y que el dinero no alcanza y se incrementa la delincuencia. Sé que no es justificación a la delincuencia, pero que sí
sería de una enorme ayuda al pueblo de Guatemala, que ya no fueran 3.000 o 4.000 el salario mínimo, que fuera 10.000. Yo sé que muchos empresarios se molestarían al escuchar esta promoción, pero definitivamente hay que mejorar en muchos aspectos. Sí, no, muchas gracias ahí por sus palabras. Y sí, totalmente también de acuerdo. Aquí estamos hablando de un tema de subdesarrollo. Tenemos que tener bien claro que nuestro país está entre los 10 países con mayor subdesarrollo, y eso no lo estoy diciendo yo, están los indicadores. Lo que voy a plantear, una es una reforma propiamente y otra sería prácticamente de una nueva constituyente. Sería necesario que el tribunal sea y tenga su propia escuela de formación, que la tiene, pero que fuera por municipios a dar precisamente estas capacitaciones, para que no hubiese una forma de tergiversación o alguna forma de la transmisión errónea de algunos entes que se pudieran quedar. Entonces, mejor que fuera responsable el tribunal. Pero la que sí es constituyente es que realmente debiera ser, para ser supremo, el Tribunal Supremo, vale la redundancia, debiera auditar y participar en todas las elecciones que tengan que ver con recursos del Estado. Es decir, todos los entes autónomos o descentralizados que hagan elecciones tendría que estar, por ejemplo, los colegios profesionales, la Confederación Deportiva, la misma USAC, tendría que tener el aval de las elecciones del Tribunal Supremo, para que realmente fuera de todo el Estado. Muchas gracias, no, interesante, excelente, ¿no? Y sí, digamos, en el tema del Instituto Electoral, pues sería magnífico que tuvieran. Gracias. Usted dijo, creo que en una forma de resumir el contenido de su exposición, que este corpus jurídico alrededor de la Constitución y el sistema de partidos políticos es tan bueno, que ya lo dicen incluso en el exterior, decía usted, pero ¿por qué funciona tan mal? Esa es la pregunta. Entonces, en un intento por tratar de explicar esa realidad, usted decía que es porque seguimos actuando de la misma manera. Pero seguimos actuando de la misma manera, quizás sobre la base de que no entendemos, no comprendemos, o no sabemos lo que usted mismo decía, que se refleja a través de que cada vez hay más abstención, cada vez el voto en blanco es mayor y cada vez hay menos interés. Y yo creo que empieza porque las condiciones materiales del país no dan para que, las condiciones materiales en las que vivimos no dan para algo más que ubicarnos en ese ranking de 10 países con menor subdesarrollo o con menos desarrollo. A eso le sumaría yo el hecho de que si hablamos de ciudadanía, realmente si podemos hablar de ciudadanía, porque qué percepción, y no solo que hay percepción, sino que es una realidad, tiene el ciudadano en cuanto a lo que tiene el Estado. Casi incluso nos podemos ver nosotros mismos. No tenemos seguridad, no tenemos vías de comunicación, no tenemos educación, no tenemos protección del medio ambiente, en fin, del Estado percibimos que no tenemos. Y si el Estado está a cargo, a través del gobierno y de un partido político, que dicho sea de paso, también nos percibimos, no solo percepción, sino casi una certeza de que son, como decía Manuel, ¿verdad? Están desprestigiados y por lo tanto desprestigiada la política partidaria. ¿Qué podemos esperar de esa abstracción como es ese corpus jurídico? Que sea comprendido, que sea analizado y que la gente tenga la decisión de involucrarse. O sea, las condiciones entonces son muy difíciles. Desde la perspectiva de ustedes como ¿qué se podría, no específicamente en cuanto a la Constitución y las leyes, sino a esas condiciones que no permiten que eso tan bonito que existe
pueda ser de utilidad. Si le merece alguna opinión. No, muchas gracias. No, todo lo que usted explicó, excelente. La verdad es que sí, yo creo que todos lo sabemos y lo percibimos. Entonces, en ese tiempo, ¿cuál era el procedimiento? Cuando no había un golpe de Estado, ¿cuál era el procedimiento para que hubiera un presidente militar? Esa es una, ¿verdad? Bueno, aparte, la número 2 sería que, primero, hay muchos, bueno, para mí, esos artículos que se quieren reservar, por ejemplo, la elección de un diputado. Ellos son analfabetos, ¿verdad? A veces no saben ni la cultura general de la función política. Es una base, ¿verdad? Entonces, ¿cierto? No saben qué es una norma jurídica para estar legislando. Bueno, entonces, aquí, y luego quiero hablar sobre el principio de alternabilidad que se ha violentado, ¿verdad? En toda la vida, desde que surge esta constituyente, ¿verdad? Porque queda plasmados ciertos artículos, se encuentra plasmado en Petra, son irreformables. Con la hija, porque aquí claramente dice la norma que no puede ser candidata para una presidencial, como la hija de él. Entonces, ¿usted qué piensa sobre eso? Eso es ilegal, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Lick. Ahí está escuchando su apellido, Altaverapaz, ¿no? De Petén, sí, Altaverapaz. Todavía que sean militares aún, ¿no? Tienen que salir de esa militancia para poder optar a cargos. Ahora, con el tema de los artículos petos de la Constitución Política de la República de Guatemala, pero creo que la Constitución Política está muy bien estructurada, como decía, para mí está bien hecha. Hay cuestiones como esta que se dio por el tema de este periodo de conflicto armado, que fue más ideológico, un tema político, como bien lo decía mi carrera, nos podría comentar de mejor manera qué fue lo que sucedió en ese momento, o por qué sucedió. Y eso es bien interesante escucharlo desde la vivencia, ¿verdad? ¿Por qué, cómo, quiénes, cuándo, dónde, todo eso, ¿verdad? Pero definitivamente esta decisión fue un tema, pues, con dedicatoria directo para él y para su familia, ¿verdad? De cierta manera, pues existía mucho desacuerdo, mucho dolor, fue muy duro todo ese periodo, y de alguna manera no se quería regresar, y por eso es que se dio este artículo al comentario. Ahora, que si esto debería de estar o no debería de estar, eso pues, se debate mucho, ¿no? Pero al final, a nivel legal, de primero pues vemos a un Efraín Ríos Monta que no lo dejan participar, primero, luego lo dejan participar, pero ahí es donde entra el tema de la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Es un tema político. Y entonces primero no, porque la Corte pues dice, no, aquí se respeta la Constitución, y luego sí que participe cuando se da el tema del Jueves Negro, que todos conocemos, en aquel lamentable que en 2003 creo que fue, 2003, ¿no? Y el tema de su hija, donde también me dicen que no, después que sí, pero es la Corte Constitucional. Por eso es que se maneja tanto ese interés por tener el control de la Corte Constitucional, que le llamamos la Corte Celestial, ¿no? Y por ahí estaba recordando, uno estaba diciendo también por el tema del Tribunal Supremo Electoral, no me acuerdo quién usted, el Tribunal Supremo Electoral cómo se podía hacer para que realmente sea supremo. Y eso, solo el nombre lo tiene, porque realmente el Tribunal Supremo Electoral no es supremo. Y de cierta manera está bien, porque tiene que tener contrapesos. Porque si no tiene contrapesos, también hay abusos. El único que no tiene contrapesos es la Corte de Constitucionalidad. Y ahí es donde, si la Corte dice tal cosa, pues así es y punto. Y ahí, como dicen en la comisión, está, sí, yo no estoy de acuerdo, pero donde tú, en la Corte Constitucional, pues nosotros acatamos la orden y ya serían con la excepción, ¿verdad? Que sean en desacuerdo, sean ver, pero no podían desacatar. No se puede desacatar la orden de la Corte Constitucional porque así lo tenemos establecido.
Pero eso es lo que ha pasado con este artículo. A la fecha, pues, ese no es reformable, es pétreo. No lo van a quitar. Debatible sí. A mi criterio creo que igual ya pasó mucho tiempo, no creo que tengan posibilidades de llegar al poder. Y pues ahí se va a quedar parqueado ese artículo para no sé cuántos años en lo que hay otra constitución nueva en Guatemala, que esperemos sea mucho tiempo, porque nuestra edad democrática es muy joven y creo que debe de pasar por lo menos unos 80, 100 años para que podamos ver reformas muy profundas en la constitución. Bueno. Muchísimas gracias. Ahí un fuerte aplauso, por favor, para los licenciados. Ya con esto concluimos. Hay un tema muy interesante que surgió de entre toda esta pues interesante conferencia, el tema de la idoneidad, es la capacidad para desempeñar un cargo público, porque al final de cuentas lo que se va a hacer en las próximas elecciones es elegir funcionarios públicos al servicio, pero ojo, esto de la idoneidad no se cumple. Aquí ya salieron pues muchas opiniones, mucho debate acerca de esta condición que deben de tener todos los que aspiran a un servicio público. ¿No? ¿Qué se me dice el licenciado? Fue el... Bueno, entonces vamos a esperar ahorita un momentito al licenciado conferencista para entregarle su diploma. Y hacerles el recordatorio de la próxima conferencia para el próximo miércoles con totalmente invitados. Y siempre ahí vamos a dejar un momento el código QR por si alguien no tuvo tiempo de escanearlo, para que se puedan agregar a nuestro canal y también a nuestro WhatsApp, donde se les vas a estar trasladando toda la información concerniente a las conferencias. Sí, bueno, muchísimas gracias, les agradezco por su tiempo y un feliz retorno a sus hogares. Cordialmente invitados para el próximo miércoles.